Hola, ¿qué tal? Bienvenido al nuevo vídeo de DinoRank. En esta ocasión te voy a explicar lo que son los encabezados H1 y H2, cómo se utilizan y cómo puedes optimizarlos para mejorar tu posicionamiento. Vamos a empezar hablando del H1. El H1 es el título de tu post, es decir, es lo que va a comunicar tanto a Google como al usuario de qué va todo el post, de qué va el contenido. Por ello, debes incluir en él la palabra clave principal. Por ejemplo, si vas a escribir sobre plantas de interior, este debería ser precisamente tu H1. Plantas de interior. De esta forma, el conjunto de H1 que tengas en tu página web es lo que le va a decir a Google de qué va. Por ejemplo, si tu página web va sobre jardinería y tienes un H1 que es plantas de interior, un H1 que es flores de interior, otro H1 que es flores para jardines soleados, etcétera, etcétera, lo que Google va a entender es que efectivamente todos esos H1 versan sobre un mismo tema, en este caso la jardinería, y esto va a ayudar a la indexación. Hay tres formas en las que puedes colocar el H1. Uno es mediante WordPress, que es directamente el título de la entrada, ahí no tienes que hacer nada más. Si estás escribiendo en Word, tienes que irte a la parte de estilos y seleccionar título 1. Y por último, si lo prefieres, puedes colocar este código HTML que te indico en pantalla y ya estarías marcando que esa frase es el H1. Por último, recordarte que el H1 no es lo mismo que el Title SEO. Mientras que el H1 es el título del post, donde incluyes la palabra clave principal para indicárselo tanto a Google como al usuario, el Title SEO es el título que se va a mostrar en los resultados de búsqueda de Google. Por lo tanto, tiene que ser atractivo, tiene que incitar al clic, pero además también tiene que incluir la palabra clave. El Title SEO lo puedes configurar a través de plugins como Yoast SEO, Rank Math o All-in-One. Por lo tanto, el objetivo del Title SEO, además de contener la palabra clave principal e indicarle al usuario qué hay en ese contenido, es aumentar el CTR. Por lo general, no es conveniente que haya más de un H1 en contenido. Si el H1 es el título y es lo que está indicando de qué va el tema, ¿para qué vas a poner otro H1 distinto? Sin embargo, hay excepciones en las que un contenido ha posicionado bastante bien teniendo incluso dos H2. Pero, como te digo, lo normal es que solo tenga que haber uno. Y ahora vamos a hablar de los H2. Si antes te decía que el H1 es el título del contenido, los H2 indican los apartados en los que puede dividirse ese mismo contenido. Siguiendo el ejemplo anterior, si tu H1 es plantas de interior, cada uno de estos H2 podrían ser esas plantas, por ejemplo. Puedes incluir también la palabra clave en los H2, pero es mucho más interesante que pongas palabras clave derivadas o palabras clave relacionadas semánticamente con la palabra clave principal para que quede más natural. Imagínate que abres un artículo que el título es plantas de interior y ves los diferentes encabezados que son plantas de interior verdes, plantas de interior con flor, plantas de interior pequeñas. Resulta forzado y queda poco natural. Es mucho mejor buscar H2 que sean naturales, que estén relacionados semánticamente con el título y que den un aspecto más cuidado y menos forzado. ¿Y cómo colocamos un H2 en un contenido? Esta vez te tienes que ir a WordPress y seleccionar título 2 o H2. En Word haríamos exactamente lo mismo que he explicado antes, yendo a estilos y seleccionando estilo 2, y si estás escribiendo en HTML, utiliza el mismo código que antes, solo que poniendo H2. Eso sí, en cuanto a las H2, puedes poner todos los que quieras. No hay un número ideal ni por arriba ni por debajo. Tienes que procurar simplemente que haya los H2 que tenga que haber para que tengan sentido con el contenido. Hay contenidos que van a necesitar más H2 o menos H2. Esto tampoco está relacionado con la longitud del contenido. Por lo general, cuanto más largo es un contenido, más apartados podrás hacer, pero recuerda que no tiene por qué ser así. Olvídate de ideas de cada 2 párrafos un H2 y cosas así. Los H2 tienen que tener sentido respecto al contenido que están compartimentando. Y lo mismo ocurre con los H3, con los H4, existen hasta 6 niveles de encabezados, puedes poner hasta un H6, pero te recomiendo que no abuses de estas compartimentaciones a no ser que sea estrictamente necesario. Piensa que cuantos más encabezados pones, estos van perdiendo cada vez más valor en cuanto al SEO. Es decir, un H6 tiene menos valor de posicionamiento que un H3, ¿vale? Entonces no tienes que pensar que por llenarlo todo de encabezados va a mejorar tu posicionamiento. Recuerda, naturalidad, esa es la clave a la hora de compartimentar tu contenido con diferentes encabezados. Y por último, una forma de optimizar estos encabezados y de beneficiarte de ellos para el posicionamiento es incluir un índice de los mismos que contengan links a cada uno de estos encabezados. Para ello yo te recomiendo que utilices el plugin Table of Content Plus, que lo puedes descargar de forma gratuita y lo que hace es que te coloca de forma automática un índice con cada uno de estos encabezados, de forma que ofrece un enlace directo
a cada uno. Esto lo que está haciendo es ayudar a Google a entender el contenido y además a llegar hasta él. Y por otra parte, si un usuario llega a tu contenido, puede clicar directamente al encabezado que es de su interés, mejorando así su experiencia de usuario y respondiendo a la intención de búsqueda muy rápido. Y recuerda siempre mantener la jerarquía, es decir, un H1 se divide en H2, dentro de los H2 van los H3, dentro de los H3 van los H4 y sucesivamente, es decir, dentro de un H2 no puedes poner directamente H4, ¿vale? Siempre tienen que tener un sentido. De la misma forma, no te recomiendo poner encabezados en sitios como por ejemplo el footer o la cabecera. Hay gente que lo hace porque al marcarlo como H2 o H3 el texto aparece más grande o aparece en negrita. Yo te recomiendo que si tú quieres poner estas palabras para que resalten, utilices directamente las opciones de texto. Déjalo en texto plano, en texto de párrafo, aumenta el tamaño, ponle negrita, pero no utilices encabezados porque puede ser que la estructura no quede demasiado bien. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ver algunas estructuras en páginas web de internet para enseñarte cómo deberían ser o cómo no deberían ser. Y por último te voy a enseñar un pequeño truco de DinoRank para que veas con mucha rapidez los encabezados que está utilizando tu competencia. Esto te lo va a poner muy fácil a la hora de crear los encabezados, de crear la estructura de tu propio contenido. Vamos a verlo todo. Bien, vamos a empezar viendo un ejemplo del propio blog de DinoRank. Tenemos este post que es la sindicación de contenidos y cómo afecta al SEO. Vemos una introducción y aquí empezamos a ver los encabezados. ¿Cuál es el impacto SEO de la sindicación de contenidos? Más abajo tenemos otro, guía cómo hacer la sindicación de contenido y luego aquí tenemos H3 que incluyen el listado que va dentro de lo que es directamente la guía, ¿vale? Tenemos otro encabezado con los beneficios, ¿vale? Y esta sería la estructura. Como ves, es una estructura que ha requerido de 3 H2, 3 encabezados. Y aquí tendríamos el H1 que es la sindicación de contenidos y cómo afecta al SEO, que incluye la palabra clave y además nos está indicando tanto al usuario como a Google qué es lo que vamos a encontrar en este artículo. En este caso, no solo qué es la sindicación de contenidos, sino cómo afecta al SEO. Para poder ver la estructura, te puedes instalar esta extensión de Google Chrome que se llama Web Developer y una vez que la tengas instalada, haciendo clic aquí, te vas a View Document Online y te muestra la estructura. Y aquí lo ves muy clarito. El H1, que es la sindicación de contenidos y cómo afecta al SEO, y dentro tenemos el H2, tenemos aquí un H4, pero que se debe a este opt-in, ¿vale? Es una excepción. Y dentro de este H1 tenemos 3 H2, que son impacto SEO de la sindicación de contenidos, es decir, cómo afecta el SEO a la sindicación de contenidos, guía de cómo hacerla y dentro hemos puesto en H3, esta guía la hemos dividido en 4 partes, en 4 pasos, ¿vale? Aquí se ve muy bien lo que explicaba antes de cómo los encabezados tienen que compartimentar el contenido. Y aquí tenemos en otro H2 los beneficios de la sindicación de contenidos. Y aquí por la plantilla que se está usando aparecen en H3 los títulos recomendados, ¿vale? Los posts recomendados, esto lo hacen algunos plugins, pero bueno, no tiene más incidencia en este sentido, ¿vale? Vamos a ver otro artículo, siguiendo el ejemplo que he puesto antes, el de las plantas de interior. Tendríamos aquí el H1, plantas de interior, 30 especies resistentes y fáciles de mantener. Y aquí tenemos un listado, pero para verlo más fácil, vamos de nuevo a Web Developer y que nos enseñe la estructura. Aquí lo que han hecho es que en el H2 han incluido este título. Es decir, esto que se ve aquí es un H2, es lo que comentaba antes. En realidad sería más correcto haber escrito un texto normal y si acaso, pues le pones el tamaño más grande para que se vea más. Por ejemplo, aquí en el artículo de DinoRank es como si esto lo hubiéramos convertido en un H2, este texto de introducción. No, nosotros lo hemos dejado tal cual. Si hubiésemos querido que destacara más, pues simplemente hubiésemos cambiado el tamaño de letra, lo hubiéramos puesto en negrita o cualquier cosa. En lugar de hacer como aquí, que lo han transformado en un H2. Dentro de este H2 ya han puesto el listado de H3 con cada uno de estas plantas de interior. A lo mejor hubiese sido preferible esto dejarlo en texto normal y aquí haber colocado H2. Y si seguimos bajando tenemos otros títulos. Las plantas de interior más resistentes y bonitas, qué pasa si se te mueren, cuáles son las más resistentes, cuáles crecen más rápido, cuáles necesitan poca luz.
veis cómo van dividiendo el contenido en distintos temas. ¿Cuál es uno de los fallos, entre comillas? Porque a fin de cuentas este post lo he sacado de la primera página de Google, es decir, está posicionando bien. Están repitiendo plantas de interior constantemente en los H2, ¿vale? Pero bueno, es un contenido que es bastante largo, entonces imagino que no habrán caído en el keyword stuffing. Y aquí, dentro de las más resistentes y longevas, han incluido otro listado de H3 con estas plantas. Y vamos a ver un último ejemplo, peces tropicales, porque este ejemplo ilustra una de las cosas que he comentado. Bueno, aquí tenemos esta introducción en texto, que es como la que hemos hecho nosotros aquí y como la que han utilizado en este post, solo que aquí lo han hecho H2 y aquí lo han dejado en texto normal. Y aquí vemos este índice. Esto es lo que comentaba que se consigue con el Table of Content Plus, el plugin que comentaba antes. En este artículo lo que tenemos es toda la estructura del post con links directos a cada apartado. Aquí ves, luego lo vamos a ver también con la extensión, que son los peces tropicales, que esto sería un H2, los mejores peces tropicales, y dentro pues problemas y beneficios, selección de peces tropicales de agua dulce y un listado de peces tropicales de acuario marino, un listado, ¿vale? Aquí imagino que se entiende muy bien el uso de los encabezados porque aquí lo han hecho particularmente bien y no en vano, pues este resultado está posicionando en top 1 para peces tropicales, ¿vale? ¿Qué hay que hacer para tener peces tropicales en casa? Acuario, calidad del agua, plantas acuáticas, tal. Como ves, en el H3 ya no están incluyendo la palabra clave, no hace falta, ¿vale? Porque Google va a entenderlo perfectamente y el usuario también. Si yo, por ejemplo, estoy viendo esto y a mí lo que me interesa es el pez avispa, este índice me facilita que si yo vengo por aquí, me encuentro aquí al pez avispa, hago clic y ya vendría directamente a ver la ficha del pez, que lo tenemos aquí, el pez avispa, ¿vale? Y además ahora si hacemos clic aquí, imagino que nos va a llevar a otro contenido, ¿vale? Donde ya podemos tener la información. Entonces, exacto. Aquí es donde ves aquí lo vuelven a incluir, ¿ves? Los beneficios de incluir este índice de artículo. A mí ahora mismo me acaban de facilitar un montón la experiencia de usuario, porque en 2 clics ya estoy leyendo todo lo que quiero sobre el pez que me interesaba, que es el pez avispa. Y antes te hablaba también que tenemos una forma de ver todo esto en DinoRank. Nosotros lo que hemos hecho ha sido ir cogiendo resultados de las SERPs y hemos utilizado esta extensión para ir viendo los encabezados. Pero DinoRank te ofrece una forma mucho más sencilla de hacerlo. Para ello solamente tenemos que irnos al apartado de WDF y prominencia semántica y una vez que estamos aquí vamos a buscar la keyword, vamos a buscar peces tropicales para comparar, ¿vale? Hacemos clic en analizar y ahora aparte de tener todos los términos semánticos que DinoRank extrae de los 10 primeros resultados de Google para peces tropicales para que nosotros lo podamos incluir en nuestro contenido, si bajamos debajo del listado de palabras nos vamos a encontrar con la estructura de los 10 primeros resultados de Google y aquí como ves tenemos la estructura del contenido que hemos estado mirando antes y no solo de él, sino de los 10 primeros resultados que aparecen en Google para la keyword peces tropicales, que es la que hemos buscado en este caso, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pues vemos un ejemplo que no está demasiado bien. Seguimos por aquí, peces tropicales para tu acuario, H1, H2, mejores peces, y aquí en H3 salen otras cosas que no sabemos muy bien lo que es, ¿vale? Aquí, de hecho, salen resultados que parece ser que ni siquiera tienen una mínima estructura. Aquí en el sexto ya sí que esto imagino que estarán posicionando por autoridad. Aquí tenemos H1, tipos de pez de agua dulce, H2, los mejores tipos de peces y en H3 el listado. Veis que aquí se repite un poquito esa estructura y lo mismo de aquí, qué especies colocar, condiciones, aclimatación del acuario, con lo cual si estás buscando la mejor forma de crear tus encabezados o tienes algunas dudas o simplemente buscas un poco de inspiración, te vienes a DinoRank, te vienes al módulo de prominencia semántica, introduces tu keyword y en un solo vistazo vas a poder ver cómo están colocando los encabezados los 10 resultados que están posicionando en Google. Y hasta aquí este vídeo sobre los encabezados H1 y H2. Espero que todo te haya quedado claro y si no es así, ya sabes, escríbeme en los comentarios y resolveré tus dudas. Nos vemos en el próximo vídeo.